Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que, les aseguro, les va a dejar pensando. Como habrán visto en el título, vamos a adentrarnos en una situación muy particular, una imagen que nos ha llamado muchísimo la atención y que, de inmediato, nos hizo pensar en Kerem. Sí, nuestro Kerem, el que todos conocemos, o al menos creemos conocer, capturado en un momento de puro shock, sumido en sus pensamientos, pensando en esa persona especial. ¿Quién será esa persona? ¿Qué la hace tan especial? ¿Por qué el shock? Estas son las preguntas que vamos a intentar desentrañar juntos hoy. Así que pónganse cómodos, preparen sus teorías, porque vamos a analizar esta misteriosa foto y todo lo que puede implicar. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle ese botoncito rojo de suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, seguimos teniendo contenido fascinante preparado para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La imagen que tenemos delante es cuanto menos intrigante. Muestra a Kerem en una pose que transmite una profunda introspección, casi diría que una parálisis momentánea. Sus ojos, si es que podemos vislumbrarlos bien en la foto, parecen fijos en un punto invisible, como si estuviera reviviendo un recuerdo, o tal vez, fantaseando con un futuro. La expresión facial es clave aquí. No es una tristeza profunda, tampoco una alegría desbordante. Es algo más complejo, un matiz sutil de sorpresa, de incredulidad, de una revelación que lo ha tomado por completo. El shock en el título no es casualidad. Parece haber algo que lo ha descolocado, algo que ha alterado su realidad de una manera inesperada. Y lo más fascinante de todo es la etiqueta pensando en su persona especial. Esto, por supuesto, abre un abanico inmenso de posibilidades. ¿Quién es esta persona? ¿Es alguien que acaba de conocer y que ha causado una impresión inmediata y avasalladora? ¿O es alguien a quien conoce desde hace tiempo, pero de quien acaba de descubrir una faceta completamente nueva? Podríamos especular, por ejemplo, que esta foto fue tomada justo después de recibir una noticia inesperada sobre esta persona. Quizás un encuentro casual, una llamada telefónica, un mensaje que lo dejó helado. Piensen en ese momento en el que algo que daban por sentado se tambalea, y de repente, la persona que creían conocer se revela desde una perspectiva totalmente diferente. El shock podría venir de la magnitud de sus sentimientos, de la intensidad con la que esta persona ha logrado impactar su vida. A veces nos enamoramos o nos encariñamos de alguien sin darnos cuenta de la profundidad de esas emociones, hasta que algo nos obliga a confrontarlas. Y ahí es donde puede aparecer el shock, esa sensación de ¿cómo he llegado hasta aquí? O ¿cómo es posible que esta persona signifique tanto para mí? Otra hipótesis interesante es que esta persona especial sea alguien que Kerem admiraba desde lejos, quizás un ídolo, un mentor, o incluso alguien que él consideraba inalcanzable. Y de repente se da cuenta de que hay una conexión, una posibilidad que nunca imaginó. El shock en ese caso sería la sorpresa de ver un sueño, o parte de un sueño, a punto de hacerse realidad. Imaginen la mezcla de euforia y vértigo que eso podría generar. La mente se acelera, los pensamientos se multiplican, y el impacto emocional es tal que se queda paralizado, tratando de asimilarlo todo. También está la posibilidad de que la persona especial sea alguien de su pasado, alguien que creía perdido o que había olvidado, y que de alguna manera, ha reaparecido en su vida. El shock podría ser la sorpresa de reencontrarse, pero también la conciencia de que el tiempo no ha mermado los sentimientos, o que las circunstancias del pasado han tomado un giro inesperado. A veces las personas que pensábamos que eran solo un recuerdo, vuelven a tener un papel protagonista, y eso puede ser profundamente conmovedor y, sí, también impactante. Analicemos la imagen en sí. La iluminación, el encuadre, la postura de Kerem. ¿Hay algún detalle en el fondo que pueda darnos alguna pista? A veces, una imagen vale más que 1000 palabras, pero también puede ser deliberadamente ambigua. Si la foto fue tomada en un entorno conocido, podría sugerir que la persona especial está cerca, o que el evento que causó el shock ocurrió en un lugar familiar. Si el entorno es desconocido, la especulación se vuelve aún más amplia. Estamos ante una foto tomada en un viaje, en un evento social, o incluso en un momento íntimo. Y hablemos de la persona especial. ¿Qué define a alguien como especial? Para Kerem podría ser una conexión intelectual profunda, una compatibilidad emocional inusual, o quizás una atracción física avasalladora. A veces esa persona especial es la que nos desafía,
la que nos saca de nuestra zona de confort, la que nos hace ver el mundo desde una perspectiva diferente. Y es precisamente ese desafío, esa transformación, lo que puede generar ese estado de shock inicial. Es como si el universo le estuviera mostrando algo nuevo sobre sí mismo a través de los ojos de esta persona. Podríamos pensar también en el contexto de la vida de Kerem. Si es una figura pública, como suele ser el caso en muchos de nuestros vídeos, la persona especial podría ser alguien que de repente se convierte en un factor importante en su carrera, en su vida personal, o incluso en su imagen pública. El shock podría ser la conciencia de las implicaciones de esta relación, ya sean positivas o negativas. Otra interpretación podría ser más metafórica. Tal vez la persona especial no sea una persona literal, sino un ideal, una meta, o incluso un aspecto de sí mismo que Kerem acaba de descubrir o reconocer. El shock sería la epifanía, ese momento en el que todo encaja, y se da cuenta de algo fundamental sobre su propia identidad o sus aspiraciones. En este sentido, la persona especial sería esa chispa que ilumina su camino o le revela un nuevo propósito. Lo que hace que esta imagen sea tan cautivadora es su universalidad. Todos hemos experimentado o podemos imaginar ese momento en el que una persona o una situación nos deja sin aliento, pensando profundamente. Es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas y de la capacidad que tienen ciertas personas de impactar nuestras vidas de maneras profundas e impredecibles. Consideremos la posibilidad de que el shock no sea necesariamente negativo. Podría ser un shock de asombro, de admiración, de una gratitud abrumadora. Imaginen a Kerem recibiendo una noticia maravillosa sobre esta persona especial, algo que le llena de alegría pero que por su magnitud, lo deja momentáneamente atónito. Ese tipo de shock es el que todos deseamos experimentar alguna vez. ¿Y si nos ponemos creativos, podríamos estar ante una situación de comedia? Tal vez Kerem está pensando en una persona especial que le ha hecho una broma tan ingeniosa o le ha contado una anécdota tan increíble que su reacción es de puro asombro y diversión, pero de una manera tan intensa que se congela. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que este análisis sea tan emocionante. Lo importante aquí es la emoción cruda que emana de la imagen. El misterio no solo reside en la identidad de la persona especial, sino también en la naturaleza exacta del shock. Es esa dualidad la que nos invita a la reflexión, a la imaginación, y a la creación de nuestras propias narrativas. Cada uno de nosotros proyectará sus propias experiencias y expectativas en esta imagen, y eso es lo bello del arte y, en este caso, de una fotografía tan evocadora. En resumen, la imagen de Kerem en shock, pensando en su persona especial, nos presenta un enigma fascinante. Hemos explorado diversas teorías, desde la sorpresa ante una nueva relación o un reencuentro inesperado, hasta la epifanía sobre un ideal o una meta personal. Lo que queda claro es que esta persona especial ha logrado un impacto significativo en Kerem, dejándolo en un estado de reflexión profunda y sí, de shock. La belleza de esta imagen reside en su capacidad para estimular nuestra imaginación y hacernos cuestionar los matices de nuestras propias conexiones humanas. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje de especulación y reflexión tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que es esa persona especial? ¿Qué tipo de shock creen que está experimentando Kerem? Dejen sus teorías, sus ideas, sus sensaciones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer lo que se les ocurre. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si creen que a alguien más le gustaría este vídeo, compártanlo en sus redes sociales o con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones y misterios. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, sigan pensando, sigan soñando y sigan explorando el fascinante mundo que nos rodea. Adiós.